conformadas, quedan instaladas las legislaturas en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores. Felipe López Veneroni, analista político, profesor, investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Qué gusto saludarte como siempre, Felipe. ¿Cómo estás? Juan, ¿qué tal? Muchos saludos, saludos al auditorio. Muy bien, muchas gracias. Pues ya viendo listo ya este proceso en el que se dará pues el traspaso de la banda presidencial, que es un fenómeno que marca pues el reloj democrático en México. Entonces ha sido muy interesante ver esto y no sé, Juan, yo quisiera hacer una acotación importante. Muchos se han quejado de que este regreso a una mayoría calificada por parte del partido en el poder equivale a lo que ocurría en México hace 40, 50, 60 años con los famosos carros completos del PRI. Pero hay que acotar una cosa muy importante. Aquellas mayorías calificadas no se lograron mediante un proceso electoral transparente, con instituciones ciudadanas, donde los propios ciudadanos contaban los votos. En cambio, esta mayoría calificada sí se logró por ese procedimiento. Entonces, esta es una primera diferencia que muchos analistas deberían de tomar en cuenta para no pensar que estamos en un proceso de regresión. Al contrario, estamos en un proceso de progresión. Pero además se logra, Juan, con las reglas del juego que el propio PRI y el PAN habían aprobado y que luego se negaron a cambiar. Entonces, pues discúlpame, pero podremos no estar de acuerdo con la idea de que otra vez un partido en el poder tenga una mayoría calificada, pero se logró por la vía democrática y con las reglas del juego que todos los partidos habían acordado. Es Entonces, mandato popular, ¿no? Felipe López Veneroni, así de sencillo. dimana del pueblo, como es su derecho constitucional. Ahora te pregunto, con la reflexión necesaria que tendría que hacer la oposición, pues de ver a su interior, me parece, ¿no? Y no estar intentando echarle la culpa a factores externos a ellos de la situación que tienen en cuanto a número de legisladores, plurinominales, directos, o lo que sucedió durante la pérdida de varias gubernaturas y por un amplísimo margen de la presidencia de la República. Parece que no están viendo adentro, le quieren echar la culpa a todos, menos hacer esa reflexión a su interior e intentar darse cuenta por qué cuentan mayoritariamente con el repudio del pueblo. Pues es un problema de autocrítica. Totalmente de acuerdo. Habría que decirle a los partidos de oposición que tienen que regresar al electorado, que no pueden hacer cónclaves y operar pues un poco como empresas o como consejos de administración donde se reparten los votos ahí en privado, sino tienen que regresar a construir una base de apoyo genuina, ciudadana, que realmente les permita pelear, luchar en términos democráticos con el apoyo de ¿Lo sus ves votantes. factible, Felipe? Porque mira, vamos con los procesos internos de renovación de dirigencias de los partidos, ¿no? Pues están muy alejados de un proceso en el que incluya a los ciudadanos. Ya vemos lo que sucedió en el PRI, ya vemos lo que sucederá en el PAN, en donde pues uno de sus cartas fuertes que implicaba renovación era Damián Cepeda, que ya se bajó de la contienda, de su intención, nos lo dio a conocer aquí, debido a que no hay un proceso democrático al interior del PAN para designar a su próximo dirigente. Pero pues yo lo veo muy complicado, Felipe López Veneroni, no veo esa reflexión necesaria dentro de la oposición, no veo que cambien. Ya ves que decían hace no mucho que el INE no se toca, y ahora, bueno, no solo lo quisieron tocar, lo quisieron manosear, Felipe. Esto es cierto, pero hay que recordar una cosa, Juan y amigos del auditorio. La oposición no se limita nada más a estos dos partidos que sobrevivieron, PRI y PAN, el PRD pues ya es anécdota, sino hay muchos ciudadanos, intelectuales, grupos, digamos, civiles, que no necesariamente están con el PRI y el PAN, pero tampoco están con Morena. A ese grupo social es al que yo me estoy refiriendo. Creo que estos políticos profesionales que ya están enquistados en los partidos no van a hacer ese proceso de autocrítica. Pero sí hay gente como José Waldenberg, gente que, digamos, pueden de alguna manera ver las cosas desde una perspectiva mucho más crítica y tratar de construir, insisto, una base de apoyo social. Podemos cuestionarle y criticarle muchas cosas a Morena y a Andrés Manuel López Obrador, pero lo que no podemos dudar es que logró construir algo que no se daba
hace muchos años, que es una verdadera base social de apoyo a su proyecto político, a su narrativa de la 4T. Y esto me parece que es algo que tienen que tomar en cuenta quienes se molestan, se indignan porque regresamos, según ellos, a un sistema que ellos ya creían superado. Pero repito, no podemos comparar aquellas mayorías calificadas de los años 40, 50, 60 con lo que se logró en el 2024, ¿no? Oye, Felipe, y bueno, ¿cómo quedan conformadas las cámaras? Ahí vemos quiénes serán los presidentes de las mesas directivas. Ifigenia Martínez va a colocarle a Claudia Sheinbaum la banda presidencial de mujer a mujer. Y Gerardo Fernández Noroña, con quien conversaba yo el día de ayer, acabo de transmitir parte de esta conversación hace unos minutos, pues tendrá la labor de intentar pacificar la discusión cuando suba de tono, cuando generalmente a quien vemos enfrascado en estas discusiones es a Gerardo, ¿no? Es correcto, pero un detalle, Juan, que no debemos de olvidar tampoco. No hay que olvidar que el acto de Ifigenia Martínez no solo es, repito, de mujer a mujer, que es muy encomiable, sino es de aliado a aliado. Claudia empieza su vida política al lado, de alguna manera, de Cuauhtémoc Cárdenas, de Ifigenia Martínez, de otras personalidades, y todavía no aparecía en el horizonte López Obrador. Creemos que López Obrador tarda un poquito en unirse a lo que fue el Frente Democrático Nacional y luego el PRD. Él todavía estuvo en el PRI un buen rato después de que se dio aquella ruptura de la corriente democrática. Claudia está en escena. Justamente con Cuauhtémoc Cárdenas e Ifigenia a finales de los 80, y entonces me parece un acto muy interesante que sea aquella antigua aliada, aquella mentora, por así decirlo, y ya vimos cómo Claudia también ha rescatado mucho la cercanía con Cuauhtémoc Cárdenas, incluso jalando a trabajar a su hijo dentro de su grupo político cercano, y entonces me parece que es un reconocimiento a ambas por los años de lucha. La transformación democrática la han hecho muchísimos grupos sociales, pero como que se había querido olvidar que precisamente la izquierda fue quizá la que más empujó para que esto se diera. Entonces, vamos a ver unas cámaras muy interesantes, un acto simbólico de traspaso de banda también muy interesante. Es este reencuentro, me parece, con Claudia, con sus mentores políticos. Y vamos a ver también a un Fernández Noroña que en lo personal creo que se ha apaciguado mucho, ha madurado mucho, tiene una forma ahora puede ser muy beligerante, sí, pero como que ha también encontrado un tono de voz cada vez más claro, más preciso, Sí. y ojalá que esto lo pueda usar en el Senado. Sin duda alguna, y además siempre ha hablado muy claro, ¿no? Y siempre con conocimiento, con una enorme cultura, es un gran lector y es un gran orador, es un gran legislador. Estaremos pendientes, Felipe López Veneroni, y ahí está la participación de Ifigenia Martínez, esta participación que es fundamental para entender al país el día de hoy. Totalmente de Y acuerdo. sin esta participación, México no sería el país que soy, sin la participación de Ifigenia Martínez. Felipe, te mando un abrazo y seguimos conversando, ¿vale? Muchas gracias, igualmente muchos saludos. Y mañana pendientes del sexto y último informe presidencial del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.